Si no me crees, te mando este video. Mira, ya estamos acá. Para entrar a la cancha, ya llegan la bandera, nos bajamos los micros. Pero bueno, ahora, después en el entretiempo te cuento, ¿viste? Ahora estamos todos por entrar a la cancha. Estamos acá. Ahora, espera que entren. Ahora te cuento. Soy así, voy a morir. Luchar verde de corazón. Voy a morir, corriendo el gallo y el matador. ¡Ahí va! ¡Llega! ¡Soleta! Ya que no pide nada. ¡Ahí va! Voy a morir, Vaya,